Estás escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy es nuestro primer programa de emisión en directo. Os doy la bienvenida también a los oyentes que están entrando en este primer directo de nuestro programa. Hoy contamos como invitados con Diego Lorenzana. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos. Y con Eduardo García. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Hoy tenemos varios temas sobre la mesa. Tenemos la decisión del gobierno portugués de subir las cotizaciones sociales a los trabajadores. Bueno, en realidad ha subido todas las cotizaciones sociales 1,25 puntos, si no me equivoco, de bajárselas a las empresas, una especie de devaluación fiscal estilo caballo. Tenemos también la decisión del presidente francés Hollande de subir los impuestos a las personas de mayores ingresos. Tenemos también la comparecencia de Rajoy el martes, a que nos deleitó con sus grandes planes. Y tenemos también la decisión de ayer del Tribunal Constitucional alemán acerca de los rescates europeos. Si queréis podemos empezar, Eduardo, con el tema de Portugal. ¿Qué es lo que ha hecho exactamente Portugal? Esta subida de 7 puntos a las en las cotizaciones sociales a los trabajadores, que supone que el salario líquido va a ser un 7% menos, evidentemente, una bajada de 5,75 a las empresas y una subida conjunta de 1,25, si no me equivoco. Esto, ¿por qué lo han hecho y para qué va a servir, Eduardo? ¿Lo puede explicar para los oyentes? Lo que han hecho es pasar una parte de la carga de la seguridad social que antes pagaban las empresas, ahora pagan directamente los trabajadores, es decir, se les descuenta de su sueldo. Lo que resulta de eso es que a la empresa le cuesta más barato contratar a una persona porque tiene que pagar menos seguridad social que para él, y el trabajador gana menos dinero porque tiene una retención más alta. Esta medida ha sido muy curiosa porque no la ha impuesto la troika, según han dicho hoy en los periódicos portugueses, sino que ha salido del motu propio del gobierno portugués directamente para tratar de frenar la subida del paro. Están bastante asustados con la rapidez con que se está incrementando el desempleo. Es una medida que baja los costes es como una bajada de salarios pura y dura. Es decir, contratar a una persona le costaba a una empresa, pues antes el salario que le diera más un 23%, ahora le cuesta el salario más un 18%. Es decir, los salarios han bajado de 123, de una escala 123 a una escala 118 en Portugal, lo cual les hace más competitivos que nosotros, por ejemplo. O sea, entonces esto se entiende que va a incrementar ligeramente las exportaciones, ¿no? Y sobre todo lo que va a hacer es que se supone que va a incrementar el empleo en una proporción más o menos similar a la bajada de los costes salariales, ¿verdad? Sí, por ejemplo, y va a influir, por ejemplo, en decisiones que puede tomar Inditex sobre qué producción iba a destinar a Portugal, qué producción iba a destinar a España. Inmediatamente aumenta los beneficios de las empresas porque baja los costes salariales de un día para otro. La medida empieza en 2013. Y es únicamente una de las primeras medidas que se toma en Europa de tratar de ganar competitividad manteniéndose en el euro. Ya entiendo, ya. ¿Y esto se ha intentado alguna vez más en otros países o es la primera vez que se hace? Yo creo que en esta crisis es la primera vez que se hace y ya nos indica el grado de desesperación al que se está llegando. Uh-huh. Porque el efecto para un trabajador normal es quitarle una paga extra. Sí, aproximadamente es lo mismo, un 7% es una paga extra, sí. A todos, además, el que gana 1.000 euros, el que gana 3.000, el que gana 500. Bueno, sí, porque en Portugal además hay muchísima gente que gana sobre 500 euros, sí. ¿Y qué efecto puede tener esto sobre el empleo? ¿Usted qué piensa? Pues vamos a ver, aquí luchan dos escuelas. Una que defiende que eso va a tener un gran efecto sobre el empleo, que es la que cree el gobierno, por eso lo ha hecho, porque en realidad no va a recaudar mucho más, recauda un puntillo más. Entre la rebaja de unos y la subida de otros, el Estado apenas recauda más.
Y hay otra escuela que dice que la caída de la demanda brutal que va a haber interna se va a llevar cualquier mejora del empleo. No, vamos a ver. Sí, o sea que no está claro cuál va a ser el efecto, ¿no? No. Uh-huh. Y Diego, ¿tú qué piensas de esta medida del gobierno portugués? Pues a ver, yo esta medida la veo como una devaluación interna a la práctica. El que hayan rebajado las cotizaciones sociales a las empresas trasladando el precio a los trabajadores lo que hará es que los costes laborales sean menores para el conjunto de las empresas, pero a su vez estoy más de acuerdo con la segunda postura, en que la demanda interna va a caer y por tanto se verá el empleo se verá bastante repercutido debido a este problema. Pues la verdad es que va a ser un auténtico laboratorio para ver quién tiene razón, ¿no? Si los neoclásicos o los keynesianos, ¿verdad? Sí, además hay un efecto frontera importante. Que nosotros, es decir, puede haber empresas que estén aquí y a un lado de la raya, a pocos kilómetros, digamos a 100 kilómetros, menos de 200, y empiecen a pensarse en darle salto al otro lado, teniendo en cuenta que los salarios también son más bajos. O sea, allí los salarios van a ser más bajos, las cotizaciones sociales van a ser mucho más bajas. Bueno, y muchas otras cosas. O sea, empresarios gallegos se quejan sistemáticamente de que los precios de instalación de una empresa, sobre todo una empresa industrial que necesita muchísimo espacio, generalmente necesita muchísimo espacio, son mucho más bajos en Portugal que en España, o sea, en el lado portugués que en el lado gallego. O sea, eso es muy habitual en Galicia, esta queja. Sí, y esas medidas ponen presión a los vecinos. De todos modos, yo también soy de la opinión de que no sé qué repercusiones tendrá esto sobre la balanza comercial, ya que al final Portugal va a tener que competir con otros países cuyos costes laborales son mucho más bajos y es lo que hablamos siempre. No sé hasta qué punto productos que tengan un bajo valor añadido, como los que se pueden fabricar en Portugal, en España, etcétera, o valor añadido medio, pueden competir con las economías asiáticas que tienen costes laborales mucho más bajos. Desde luego, Diego, la elasticidad de precio de las exportaciones portuguesas, yo no sé, yo creo que es relativamente alto. Entonces, yo sí pienso que va a aumentar, evidentemente no un 5,75%, que es lo que han bajado los costes salariales a las empresas, pero a lo mejor, yo qué sé, unas décimas o incluso un punto, yo pienso que sí, que no es mucho, para lo que supone esta bajada de salarios, es bastante poco, pero yo creo que sobre todo el tema va por la depresión de la demanda interna que va a haber, que va a hacer que bajen las importaciones. Entonces yo creo que por ese lado sí que va a haber un equilibrio de la balanza comercial, que yo creo recordar que ya está en equilibrio la balanza comercial en Portugal, pero yo diría que van a conseguir incluso un superávit en la balanza de pagos y muy pronto, con esta medida. Para mí que a finales de año o primeros del año que viene ya van a estar en superávit, algo que creo que no ocurre desde la Segunda Guerra Mundial en Portugal. Entonces va a ser una cosa curiosa, ¿no? Un país va a pasar de un déficit en la balanza de pagos brutal que tenía Portugal hace simplemente 3 años o 4, tenía un 10% del PIB, va a pasar a superávit. Es muy sorprendente ver lo rápido que ha cambiado esto, ¿no, Eduardo? Sí, y lo que esto nos afecta a nosotros, para reducir la demanda interna, reducir la demanda de nuestras exportaciones también. Claro, es que es nuestro segundo... Es un golpe para nosotros, que aquí no se ha hablado de esto. Claro, es nuestro segundo mercado, Portugal. Eso no hay que olvidarlo. El primero es Francia, el segundo Portugal. Efectivamente, esto va a hacer bastante daño a las empresas españolas. Y luego, evidentemente, la presión que va a haber también sobre empresas españolas de productos que vienen de Portugal, que si no recuerdo mal debe ser nuestro cuarto mercado o algo así. Nuestro cuarto mercado importador. Que bueno, ya veremos cuál es el efecto, pero desde luego, como bien ha dicho usted, Eduardo, esto va a poner muchísima presión al gobierno español también, Sí, sobre todo en la frontera. Sí. Es un efecto de localización brutal, porque a una empresa aquí que tienen que pagar casi un 30% de la empresa de seguridad social, y allí que le digan, véngase usted aquí y paga el 18%, que 12 puntos, y además con unos sueldos algo más bajos. 12 puntos al cabo del año es brutal la diferencia. Pero no parece, Diego, que esto vaya mucho en la línea que hablan del cambio de modelo productivo, de ir hacia un modelo de mayor valor añadido, ¿verdad? Que ya has empezado a comentar algo de esto antes y parece que esto no va en esa línea, ¿verdad?
No, no, en absoluto. Como comentaba antes, esto parece que va más en la línea de rebajar los costes laborales para aumentar la competitividad vía precios, vía precios más bajos, digamos, vía competencia con el resto de países de bajo valor añadido, que más en inversión en I+D para intentar de alguna manera cambiar el modelo productivo de un país. Lo que es, me da a mí la sensación de que este va a ser también el camino que va a tomar España a corto Entonces, plazo. yo no entiendo muy bien el tema este, Lorenzo. Perdona, Diego. Porque esta gente, el discurso que tiene es uno, pero luego las acciones que toman son totalmente contrarias, ¿no? O sea, ellos, de esto vamos a hablar después cuando comentemos el discurso de Rajoy, esta gente descuida la investigación, descuida la educación, descuida todo lo que podría llevar a ese cambio de modelo y las acciones que toman son de convertir la estructura económica en algo similar a la de un país emergente, ¿no? Bueno, no conozco en detalle el caso de Portugal, no sé cuáles han sido sus promesas electorales respecto a cambio del modelo productivo, pero no dejan de ser políticos. A ver, al final, tanto aquí en España como en Portugal, las promesas se las lleva el viento. Es decir, y realmente es lo que necesita un país. Necesita urgentemente, sobre todo tanto nosotros como otros países que estén compitiendo vía costes o creando productos de lo que dices de bajo valor añadido y viviendo de sectores que son muy sensibles a los ciclos económicos, como puede ser la construcción, como puede ser el turismo, necesitan ese tipo de cambio que por mucho que prometan los políticos es inversión, que en muchos casos puede ser a fondo perdido y puede que todo ese dinero que han invertido se vaya a la basura literalmente. Entonces, a ver, y también es cierto que inversiones en I+D requieren tiempo, requieren de aproximadamente 10 o más años para ser amortizadas. Entonces, ese es el mayor problema. Es más fácil bajar los precios de los productos porque es directo, digamos. La verdad es que da bastante envidia ver lo que se ha hecho en países como Finlandia o como Israel. Allí sí que realmente se ha llevado a cabo un cambio de modelo productivo y lo que se está haciendo aquí, me parece a mí, ¿no, Eduardo? Sí, lo que pasa es que aquí pasamos de años de no hacer nada a la urgencia, a la emergencia permanente, que es lo que estamos ahora. Mientras hemos perdido en 2009, 2010, 2011, no se hace nada. Y ahora pasamos a la emergencia permanente donde ya no se ve ni más allá de 5 o 6 minutos. Pero es que ese es el problema, en mi opinión, perdona, Juan Carlos, que ese es el problema, que cuando teníamos superávit en las cuentas del Estado, digamos, de las cuentas públicas, no se empleó en investigación y desarrollo, simplemente en alimentar más y más la burbuja porque seguían entrando ingresos fiscales. Y es que cuando se tenía que haber hecho es cuando teníamos superávit, no ahora con las urgencias que tenemos de equilibrar el presupuesto. Bueno, el caso es que sí se metió dinero teóricamente en investigación y desarrollo, Diego, porque llegó a duplicarse el gasto real más que duplicarse y el gasto en proporción al PIB llegó casi a duplicarse durante la burbuja. Pero el problema es cómo se gastó ese dinero. Empresas amigas que prácticamente se dedicaban a vivir de la subvención, otras empresas que creaban departamentos que exclusivamente vivían de la subvención y luego esto no llegó a ningún tipo de efecto real, o sea, no llegó a ser, por ejemplo, el número de patentes permaneció estable a pesar de cómo se incrementaba el gasto en I+D durante todos esos años en España. Decir que no sirvió para nada aquel dinero, o sea, lo gastaron pues como suele gastar esta gente el dinero, ¿no? Cuando el criterio de gasto pues es un criterio político y no un criterio técnico, es decir, qué es lo que va a beneficiar más a mis amigos, pues evidentemente al final pasan estas cosas. Vamos. Sí, exactamente, y ese es el mayor problema, y que al margen de esto, el gasto de investigación requiere tiempo, requiere ya te digo, de un gasto que puede llevar años conseguir algo, entonces si tú lo cortas de raíz, al final no consigues nada. Muy bien. Eduardo, no sé si querrá añadir algo más sobre este tema o pasamos ya al siguiente. No, al final eso es una constante en la historia de España, que tiene crisis fiscales que ahogan cualquier posibilidad de pensar a medio plazo.
Y eso siempre ha sido así, desde vender los monopolios, vender las minas, hacer lo que haga falta para recaudar a corto plazo, porque depende sobre nosotros la bancarrota. Entonces ya no podemos mirar más allá de 6 meses o incluso de 3 meses. Pero eso es también porque cuando viene la época buena, ellos tampoco piensan en que luego va a venir la época mala, simplemente piensan que tienen el dinero en el bolsillo y que eso hay que capitalizarlo políticamente. Sí, y además la falsedad que tienen cuando dice Montoro que ha habido una gran burbuja inmobiliaria y luego se echa las manos a la cabeza porque es que los ingresos fiscales han caído muchísimo. Pero no une las dos condiciones. Claro. Es decir, en realidad no interioriza que ha habido una burbuja inmobiliaria. Efectivamente, no se da cuenta que todos esos ingresos todo ese exceso de ingresos venía de la burbuja inmobiliaria. Yo eso lo he comentado muchas veces, ¿sí? Que ellos no se dan cuenta que los ingresos fiscales acabaría, si no hubieran subido impuestos, hubieran acabado cayendo a niveles de 2002 o 2001. Sí, pero con su propio discurso, si usted quiere recaudar lo mismo que antes, cuando la estructura productiva es mucho menor, usted lo que está haciendo es achar a la gente. No se dan cuenta de eso. Claro. O sea, la gente, si le suben los impuestos, no se va a volver a poner a construir casas para poder pagar los impuestos. No, si es que ese es el problema. Tienen la forma de hacer las cosas aquí, lo que comenta muchas veces los economistas independientes que se dedican a hablar de la política en materia de infraestructuras, por ejemplo, dicen que aquí lo que se atiende es el mercado político, la oferta y la demanda política y no la oferta y la demanda real. Esa es la tragedia de España y, en fin. Por ejemplo, este tema de la devaluación fiscal se podría haber hecho en 2009 utilizando el IVA. Sí. Y ahora ya nos ha comido el tiempo y el IVA ha subido y hay que hacer la devaluación. Habrá que hacerla probablemente y habrá que hacerla a lo bruto como en Portugal, bajando los salarios. Sí. Así es. Lo van a tener que hacer igual tarde o temprano. Que de esto vamos a hablar ahora, del tema del rescate y de por qué este optimismo que de repente se ha desatado en el país, a cuento de que ya parece que se ha desbloqueado el tema del rescate. En fin, si queréis vamos a hablar, antes de tocar este tema, vamos a hablar, que luego ya si no se nos va a quedar colgado, del tema de Hollande. Diego, ¿nos puedes comentar qué es lo que ha hecho exactamente Hollande, el presidente François Hollande en Francia? Cuento de los impuestos a los ricos, como los impuestos a la gente de más dinero. Sí, a ver, en Francia lo que ha propuesto Hollande, que no se ha llegado a materializar todavía, es una subida del tipo marginal del 75%. Bueno, no sé si ha llegado a ser aprobado, me parece que no, pero bueno, no estoy seguro ahora. Y a las rentas más altas, ¿vale? Entonces, a las que superen el millón de euros. Esta es, en mi opinión, es una de las medidas demagógicas que ha llevado a cabo el presidente francés, porque en realidad lo único que le va a servir es, y según cálculos que se han hecho, es para recaudar cerca de 1.000 millones de euros de un déficit total de 90.000 millones. Con lo cual, en el mejor de los casos, el mejor escenario posible, solo servirá para atajar ni siquiera el 2% del déficit total que tiene el país. Medidas de este tipo se podrían llevar a cabo en España, pero tendrían la misma utilidad y no servirían ni siquiera para solventar el 5% del ajuste que tenemos que realizar para alcanzar los objetivos de déficit de este año. Con lo cual, como te digo, sí es una medida muy populista, pero en realidad no es, en mi opinión, viable ni puede llegar a ser útil a corto plazo, a medio plazo. Y sobre esta medida, ¿qué piensa usted, Eduardo? Que los ricos estos, por definición, pueden controlar mucho de sus ingresos, por lo menos temporalmente. Si yo tengo una empresa de la que vivo, una empresa que da 2 o 3 millones al año, no me cuesta nada aplazar los dividendos al año que viene o dentro de 2 años. Y mientras vivir de un préstamo de la propia empresa, con lo cual, por ejemplo, efectos de Hacienda significa que yo no gano nada. Hasta dentro de 2 años y medio en el que el impuesto, según Hollande, habrá caducado. Eso es una capacidad de control que no tiene la gente habitual, obviamente.
de uno que cobra dividendos de Telefónica. Pero si yo tengo mi propia empresa, puedo decidir cuándo cobro, cómo cobro, o si cobro aquí o fuera de aquí. Sí, Pero, pues, más que eso, se ve claramente que quiere tapar la brecha subiendo impuestos, sobre todo. Es la receta que ha fracasado una y otra vez en todos los países que se ha intentado. Entonces quiere subir impuestos en mitad de una recesión. ¿Y por qué fracasa esta medida de subir impuestos para salir de la crisis, para atajar el déficit público, Eduardo? Porque la gente lo ve y reacciona. Entonces la gente cambia la conducta y sabe que va a pagar más, sobre todo en un momento en que está ganando menos. Como la gente reacciona, pues las bases imponibles que estaban ahí antes, aparentemente, milagrosamente desaparecen. Por eso los cálculos que se hacen una y otra vez, de que vamos a subir los impuestos a recaudar, como el gobierno español, 9.000 millones más este año, pues está cayendo la recaudación, misteriosamente. O sea, que por ahí tenemos muy poco margen de maniobra, entiendo, ¿no? En la subida de impuestos. La subida del IVA que hemos tenido, ¿realmente se van a cumplir las expectativas que ha tenido Montoro o no? No, está bajando la recaudación del IVA bastante, y además, leyendo entre líneas de lo que dijo Rajoy, dijo dos cosas. Una, que recalcó que lo importante es el déficit, quiere decir que no se va a cumplir el déficit. La otra cosa que dijo, que fue que él iba a actuar siempre en interés de España, cosa que por cierto sobra decirlo, pues se sobreentiende. Está claro que lo que quería decir en realidad es que va a actuar en interés de su partido. Se trata de llegar a finales de octubre sin tener que hacer nuevos ajustes. Y a mí, de las cosas que comentó Rajoy, ya que evidentemente se comportó de una forma, intentó por todos los medios decir lo menos posible, yo lo que entendí clarísimamente es que este hombre ha interpretado el anuncio de que va a haber un rescate de España, de que los mercados asumen que va a haber un rescate, esta bajada de la prima de riesgo, este anticipo que han tenido los mercados, lo ha interpretado como que ya no va a tener que pedir el rescate. Es decir, esto es como si mis acreedores se enteran de que a mí la banca me va a dar crédito y dicen, bueno, pues entonces le volvemos a vender a usted productos en mi empresa, me refiero. Y yo digo, bueno, pues entonces ya no pido el crédito, porque ya puedo seguir metiéndole el puro a los acreedores, a los proveedores. No sé, es una cosa rarísima. Ayer un comentarista de una de las grandes bancos de inversión decía que esto era como una especie de reacción excéntrica, lo que había tenido el presidente Rajoy diciendo que ya no va a pedir el rescate a cuento de que está bajando la prima de riesgo. Es una cosa extrañísima, porque yo pienso que los mercados, si ven que este hombre no pide el rescate y empiezan a salir los malos datos, que esos son inevitables, pues lógicamente lo que va a pasar es que la prima de riesgo va a volver a subir, si no me equivoco. O sea, ¿qué piensa usted, Eduardo? Bueno, hay unos que dicen que como la amenaza para los mercados, entre comillas, de que el BCE va a intervenir sin límite, la prima de riesgo se va a mantener ahí levitando milagrosamente, porque nadie se va a atrever a ponerse corto contra el gobierno de España. Porque si pasara eso que usted dice, inmediatamente pedirían intervención e inmediatamente comprarían los bonos. Es que ese discurso falló con Portugal, con Grecia e Irlanda, porque el Banco Central estaba interviniendo. Y que ahora dijo, y por cierto, nunca dijo que iba a intervenir de forma limitada o que iba a gastar una cierta cantidad. Y fracasó. Entonces, como los mercados tienen poca memoria, pues a ver lo que dura esto, a ver quién tiene razón. Sí, hay algunos analistas están diciendo que hasta final de año puede durar el rally este. ¿Usted qué piensa? Diego, ¿tú qué piensas? Bueno, es el discurso que ha tenido Rajoy durante toda la legislatura, desde que se sentó ya hace casi ya un año. Y es que no van a pedir el rescate y estando todo el día con eufemismos de lo que puede ser una línea de crédito, una ayuda de emergencia, es decir, no quiere evitar la palabra rescate por completo. ¿Y por qué? Pues sinceramente no lo sé. Supongo que a efectos de ciudadanía un rescate es como lo peor que le podría pasar a España, ¿no? Porque al final un rescate, el memorándum, lo que dice es que hay una condicionalidad al recibir las ayudas por parte del MEDE,
bueno, a acudir al MEDE y las medidas que va a tener que implementar Rajoy, las reformas, van a ser draconianas y va a ser de un ajuste mucho más grande del que estamos viendo ahora mismo. Con lo cual, yo creo que la ciudadanía es consciente de esto y Rajoy quiere evitar a toda costa la palabra rescate, aunque a efectos de los mercados de la prima de riesgo no le está saliendo muy bien la jugada de momento. Pero bueno, es mi interpretación de su discurso, actual. Y a mí hubo una cosa, Diego, que me llamó muchísimo la atención del discurso también, que fue lo de relacionar directamente la reducción del déficit público con la recuperación del empleo y del crecimiento económico. Es que yo no sé, yo me debo haber olvidado de todo lo que he estudiado de economía porque no entiendo dónde está la relación. O sea, es una cosa extrañísima. A mí, lo único que yo fui capaz de deducir de ello, que a lo mejor me he pasado y Rajoy no llega a eso, es que si él realmente cree que reduciendo el déficit público va a recuperarse el crecimiento económico, es porque cree que va a bajar la prima de riesgo, que los bancos van a poder acudir otra vez a mansalva a los mercados de capital internacionales y que va a poder lanzar otra vez la burbuja inmobiliaria o cualquier otra burbuja que se invente. Es que si no entiendo de dónde cree que se va a recuperar el crecimiento económico si no hace ni una sola reforma estructural, porque estamos viendo que la educación le está quitando dinero, que se supone que la educación es uno de los pilares para que haya crecimiento a largo plazo, o por lo menos para que la economía sea más competitiva en relación al exterior. A la investigación le ha metido un hachazo, pues aproximadamente el 25% en un solo año. Vemos que el mercado laboral pues sigue exactamente igual de funcional que antes de que él entrara. La justicia no la toca, que es fundamental para que haya una garantía de que las leyes se van a cumplir. El mercado del alquiler, por ejemplo, se sigue tal cual. No deja que caiga el inmobiliario a toda costa. Está cayendo, pero a pesar de él. No porque él lo esté favoreciendo, esa caída del inmobiliario. No hay ningún tipo de política industrial. Es decir, no favorece en absoluto ni que haya emprendedores, no quita regulaciones absurdas, los oligopolios no los toca, al revés, cada vez les da más ventajas. Entonces, yo no entiendo a este hombre de dónde piensa que va a venir el crecimiento económico simplemente por reducir el déficit público, como no sea lo que yo he comentado. Yo no sé qué piensas, Diego, pero yo desde luego cuando escuché eso me quedé absolutamente perplejo. No sabía muy bien este hombre de qué iba. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La reducción de déficit público lo que está haciendo es deprimir la economía a un poco más si cabe. Y es que ni siquiera la bajada de tipos de interés ya del Banco Central Europeo están teniendo efecto. ¿Por qué? Estamos ya en una trampa de la liquidez que no sirve para nada todas esas políticas monetarias que está llevando a cabo el BCE. Y sobre todo yo creo que lo imprescindible ahora mismo es hacer las reformas estructurales que necesitamos, sobre todo el sistema financiero, limpiar los balances de los bancos, quitar toda la porquería que tienen estos en los balances, intentar sacar de alguna manera todos esos activos. Y si tiene que caer alguna entidad o si tiene si tienen que asumir pérdidas, pues tendrán que asumirlas, pero es la única forma de salir de esta. Ni siquiera en Japón, en la década pasada, unos bajos tipos de interés ni un aumento de la demanda, un intento de aumento de la demanda agregada sirvió. Se situaba en una trampa de la liquidez que no tenía efectos prácticos. Solo hasta que no se solventó, hasta que no se saneó el sistema bancario, no empezaron a haber una cierta recuperación. Con lo cual, yo creo que aquí lo importante no es tanto ya los ajustes, sino empezar a hacer ya las reformas. Pero ya. Y Eduardo, sobre lo que dice Diego, es evidente que esta gente ni no tiene absolutamente ninguna intención de empezar ninguna de estas reformas que hemos comentado. El sistema financiero, como comentaba Diego, vamos, yo Diego pienso que eso es directamente porque hay tal cantidad de porquería metida ahí que como destapen eso se va a armar la de Dios. O sea, esta gente va a ser incapaz de controlar el caos que se va a formar. Vamos, están diciendo que hay la 10ª parte de lo que hay de verdad. Pero no les queda, perdona que te interrumpa, sí, no, claro.
que no les va a quedar otra opción, porque lo que están haciendo no está sirviendo absolutamente para nada. El crédito no está fluyendo y hasta que no sea esta reforma no va a seguir sin fluir y van a seguir cayendo empresas. Bueno, o sea depende. Para los amigos sí que está fluyendo algo. Sí, bueno, a nivel de redes clientelares está claro que la cosa funciona, pero hablando a nivel de población, de empresas y de hogares, está siendo un buen... Vamos, está siendo bastante duro la cosa. Y Eduardo, ¿este hombre realmente tiene alguna otra intención más que llegar a mañana? Porque es que, al parecer, no sé, a mí me da la impresión de que no tiene otra intención más que esa. No, ninguna. O llegar a mañana o que su partido vaya salvando elecciones. Para lo cual hay que intentar evitar que vengan los de negro y que empiecen a mirar las cosas. No digo hacer, digo simplemente empezar a mirar a fondo, porque hasta ahora se van creyendo lo que se les va diciendo desde aquí. De todas formas, Rajoy siempre tiene un discurso un poco contradictorio diciendo que él está cumpliendo con el déficit y que si vienen los de fuera le van a decir lo que tiene que hacer. Y los de fuera le dicen, oiga, si usted está cumpliendo no le vamos a pedir nada. ¿Por qué dice eso Rajoy? Porque en realidad no estamos cumpliendo. Informó Rajoy en la entrevista de cuál era el déficit que estaban teniendo las comunidades autónomas hasta la fecha. Pero si no lo sabe, ¿cómo va a informar de eso? Es que no lo sabe. Claro. No lo sabe. Entonces, algo de indicación tendrá de sus amigos, aunque le dicen lo que quieren oír, claro. No, lo primero, los amigos tampoco lo saben. Eso, algo más que él sí que saben, pero tampoco lo saben ellos. Pero es que ese cachondeo que hay aquí con esto, pues, cuando eso será, digamos, lo mismo que pasó en Grecia, es que no es que es cuestión ya de medidas, es cuestión de saber lo que hay antes de tomar ninguna medida, que es lo que no se sabía. Pues aquí estamos igual, prácticamente, no se sabe lo que hay. No se sabe cuál es el déficit de las comunidades autónomas. Han salido los datos hasta marzo. Esta vez en septiembre. Se supone que ahora tienen que salir los del segundo trimestre. Sí, pero no se sabe. Pero volvemos a lo que pasó el año pasado, que cuando salieron los del tercer trimestre parecía que iban muy bien las comunidades autónomas y de repente... Bueno, el tercer trimestre es el de diciembre, ¿eh? O sea, que ya no habrá tiempo. Eso de que dice Rajoy, de que luego se va a reunir con los de las comunidades autónomas para tomar medidas, ¿qué medida va a tomar? ¿El 24 de diciembre se van a reunir? Y si pasa lo del año pasado, no, porque el año pasado parecía que iba de maravilla todo, cuando salieron los datos del tercer trimestre y luego en el cuarto se jorobó todo. O sea, de repente afloró de una forma extrañísima, de una forma misteriosa, afloró todo el déficit de todo el año en el cuarto trimestre. Entonces, yo no sé esta gente realmente a dónde piensa que, o sea, qué tipo de confianza hay que transmitir, porque luego tenemos el caso de Valencia, que de repente han empezado a salir facturas hasta debajo de los felpudos de la puerta, facturas sin pagar a proveedores, por valor de varios miles de millones de euros. Entonces, si se está haciendo lo mismo en todas las comunidades autónomas, ¿cuál es el déficit real? Es que no lo sabe nadie. Ese es el problema que tenemos ahora mismo. ¿Alguien está llevando a contabilidad de esas facturas que están sin pagar? Nadie. ¿Pero cómo lo van a llevar? Ellos lo que tienen que alegar es desconocimiento. En el caso de que en el plazo de unos meses o de unos años realmente haya un problema que pueda tener consecuencias a nivel judicial. Dicen, no, yo no lo sabía. No hay ninguna prueba de que yo lo supiera. O sea, no pueden llevar una contabilidad real y además que les conviene no llevarla de cara a posibles consecuencias legales. Sí, pero eso nos lleva a tener que emitir deuda en este trimestre a punta pala. Mucho más de la media que ha emitido hasta ahora. Sí, y además yo creo que van a aprovechar. El otro día, esta semana han hecho una emisión por sorpresa, ¿no? Aprovechando que ha bajado el tipo de interés. Eran 6.000 millones que no estaban previstos. Bueno, es la política que lleva... Eso lo hacía también Zapatero. Y cuando veía que le bajaba la prima de riesgo, hacía una emisión por sorpresa. Sí, ahora van a aprovechar, van a emitir a lo bestia en estos 3 meses. Sí. Mientras esté controlada la prima de riesgo, desde luego yo creo que van a aprovechar lógicamente. Pues también lo hicieron en el primer trimestre cuando hubo aquel repunte del bono, ¿eh? Sí, hombre, si llegan a diciembre, luego
a principios de año les hace falta poco dinero, realmente, con lo cual luego ya pueden plantearse tener 3 o 4 meses más tranquilos. O sea que vamos, que aquí lo que se está planteando es capear el temporal y poco más. Sí. Claro. Y tú, Diego, ¿tú realmente crees que esta gente tiene algún plan de hacer esas reformas a las que hemos hecho referencia? Bueno, es posible que tengan un plan, pero creo que no van a hacer nada, sobre todo hasta que no pasen las elecciones de Galicia y de País Vasco, que esa es otra. Porque yo no sé hasta qué punto tienen capacidad para no pedir un rescate o intentar, no sé, no endeudarse más de la cuenta o no hacer un anuncio a la ciudadanía que pueda perjudicar estas elecciones. Pero estamos en lo de siempre, son intereses políticos que poco tienen que ver con los intereses de los ciudadanos y que finalmente va a verse repercutido negativamente. El plan le va a venir impuesto por la Troika y por el memorándum de entendimiento que va a tener que llevar a cabo sí o sí. Lo que no sé es si los recortes se van a transformar en reformas, que es lo que necesita esta economía tan deprimida. No tanto recortes, sino más reformas. Pero vamos a ver, el problema que yo veo, Diego, es que gran parte de esas reformas significan meter dinero en sitios que a ellos no les renta políticamente. O sea, en un momento, además, en el que tienen que estar recortando gastos. Es decir, que tendrían que quitar más de otros sitios que a ellos les renta políticamente y meterlos en sitios donde no les renta, como puede ser política industrial, como puede ser educación, entonces, sí, o investigación. Entonces, eso yo lo veo dificilísimo que lo hagan conociendo a esta gente, porque para ellos la principal prioridad es la rentabilidad política, como tú bien acabas de decir. Entonces, la probabilidad de que hagan eso yo la veo prácticamente nula. O sea, yo sé que el país vaya bien o mal les importa un bledo, mientras que su propaganda les funcione y ellos vayan bien a nivel de encuestas. O sea, ellos su principal prioridad es política, es decir, es mantener sus redes clientelares, mantener su situación en el partido, que las encuestas vayan bien y punto. O sea, y lo demás yo creo que les da igual. O sea, el país como si se hunde en el infierno. Les da lo mismo. Pero has dado justo la clave, y que en las encuestas vayan bien. En cuanto empiecen a ver que las encuestas no van todo lo bien que ellos esperan y vean un coste político de esas actuaciones, no les va a quedar más remedio que cambiar. Más que nada porque en las próximas elecciones puede que ellos no salgan. Y si hay una revolución social tal que les impida alimentar sus redes clientelares, digamos, llegará un momento que ese gasto tendrán que recortarlo de alguna manera. Es que yo, vamos, eso lo veo claro, porque si ellos ven un coste político, por pequeño que sea, bueno, por pequeño que sea no, pero si ven que en algún momento el PSOE puede adelantar las elecciones por las encuestas que hay, yo creo que de alguna manera tendrán que, si no recortarlo salvajemente, por lo menos recortarlo un poco, porque es que no es sostenible, no es sostenible. Sí, tienen unos números tan horribles para el año que viene, que es que vamos a tener que hacer el ajuste que ha hecho Portugal en 2 años, lo vamos a tener que hacer en 6 meses. Nivel de seguridad social, rebaja de subsidio de paro, otra rebaja a funcionarios, rebaja de pensiones, copagos, todo eso lo van a tener que hacer en pocos meses. Pero eso será así por delante. Pero eso será si tienen que pedir el rescate. Si no lo tienen que pedir, ¿no? Si tienen, ya lo que pasa es que hay un juego político, es decir, qué cantidad de sobreprecio de prima que se hacen miles de millones a pagar cada año está dispuesto a tolerar a cambio de no pedir el rescate. ¿Qué mensaje se puede hacer llegar a la opinión pública española por parte de Draghi o por parte de la Troika? Es decir, usted no pide el rescate, a cambio está pagando más tipos de interés y eso lo hace usted para mantenerse en el poder. O sea, usted está pasando la factura de su gobierno, se la está pasando a los ciudadanos. Mientras que usted dice que ha cumplido con todo, con lo cual yo no le voy a pedir nada más. Entonces es un diálogo un poco de besugos. Porque si usted ha cumplido con todo, ¿qué miedo tiene a que le impongamos nada? ¿O acaso no ha cumplido con lo que está diciendo? Esa es la cuestión. Y en Europa insisten una vez, oiga, si yo no voy a pedir nuevas condiciones, solo que se cumplan las que ya hay.
y usted dice que está cumpliendo las que ya hay, entonces ¿en qué quedamos? ¿Quién miente aquí? Porque claro, si yo digo no voy al rescate, porque significa que yo automáticamente me voy del gobierno y a cambio de eso estoy dispuesto a pagar X miles de millones al año sobre prima, si ese mensaje puede calar aquí. Sí, sí, bueno, pero luego ya sabemos que la realidad es que por debajo de cuerda les están metiendo a la banca una cantidad de dinero enorme al 1%, ¿eh? Tampoco está muy claro si salimos ganando o perdiendo como economía con la situación actual. Eso recordará Eduardo que lo estuvimos hablando hace unos meses. Bueno, ya, pero el problema, o sea, salimos ganando, pero lo que pasa es que luego va a ser la gran sorpresa cuando se destapen las cifras de déficit. Es decir, la cuestión es eso, ¿puede usted tener Europa y aquí ganar unos meses tranquilos a cambio de que luego se destape el gran pastel que se va a destapar? Sí, bueno. Pues sería usted, cambia unos meses de tranquilidad por un infarto de un día, como quiera. Y luego, Diego, hay otro tema que me llamó la atención del discurso de Rajoy, que fue que él veía indicios de que la economía se iba a recuperar pronto o que se estaba empezando a recuperar. A mí me gustaría saber dónde ve esos indicios. Que yo los indicadores adelantados, que son los PMIs, siguen más o menos en el mismo nivel pues lamentable que en el que llevan desde hace casi un año. No siguen empeorando, pero siguen en un nivel lamentable. Y los datos de confianza están peor que nunca. En julio y agosto están en los niveles más bajos desde que se mide este parámetro, el parámetro de confianza del consumidor. La masa monetaria está decreciendo a las tasas más altas desde el año 2009, desde finales de 2009, primeros de 2010. El crédito sigue contrayéndose. La contracción de los servicios en la industria sigue más o menos a las mismas tasas, del menos 5% aproximadamente. O sea, yo no sé dónde ve este hombre los indicios de recuperación. ¿Tú lo entiendes, Diego? Porque yo no soy capaz de verlos. Pues no, pero como hablábamos antes, yo creo que es el discurso que está dando Rajoy tanto a la ciudadanía como a los inversores de que las cosas no marchan todo mal que la gente piensa. Y yo creo que alguien que no se fije en estos indicadores, hombre, no lo veo razonable, pero puede ser que a alguien se la vaya a colar, ¿vale? De que las cosas no marchan todo mal que todo el mundo piensa. Pero en realidad no entiendo este tipo de discursos a qué se deben, porque las cosas, como tú has dicho, los indicadores no son nada buenos. Y ayer de Guindos en el Congreso ya dijo que el sistema de pensiones, esto es un gran avance ya. Bueno, un gran avance me refiero en la comunicación del gobierno, de empezar a decir las cosas malas, que el sistema de pensiones ya no iba a ser sostenible con la actual capacidad de crecimiento que tenía España. Por eso digo, me parece que... Vaya, listo. Sí, ahora lo ve. O sea, no ve que el sistema actual, tal como está diseñado, es inviable. Pues eso lo sabe todo el mundo. Vamos, se ha retrasado unos años por el tema de la burbuja inmobiliaria. Pero claro, lógicamente, una vez que ha pasado la burbuja, volvemos al punto donde hubiéramos estado de todas maneras. Sí, exactamente. O sea, que son lumbreras para lo que quieren, pero luego, es decir, no. Porque es que ellos no se dan cuenta que se provocó el exceso, el déficit público actual viene provocado porque ese exceso de ingresos que hubo durante la burbuja, como ha comentado Eduardo, no entendieron que no era estructural, sino que era coyuntural. Y ahora viene esto, lógicamente, y en la seguridad social pasa exactamente igual. El exceso de ingresos que hubo en cotizaciones durante aquellos años también tampoco era estructural, sino que estaba provocado por la burbuja crediticia, por la burbuja inmobiliaria. Entonces, realmente es una cosa muy, muy curiosa que este hombre salga ahora con esto. ¿Esto por qué? Es porque ya está viendo, Eduardo, imagino que la seguridad social pues ya tuvo que echar mano del fondo de previsión el mes pasado y dentro de muy poco va a tener que echar mano del fondo de reserva, imagino, ¿no?
Y además cuando venga la troika va a ser el primer capítulo que aborden. Este hombre no lo va a poder salvar, porque ve que claramente ahí es donde se está originando el déficit, y cada vez crece más cada año. No hay más que ver la cantidad de jubilados que hay en Galicia, por ejemplo, donde hay elecciones el 20 de octubre. ¿Y cómo caería ahí una rebaja, no congelación, de pensiones antes del 20 de octubre? ¿O qué pensión media se compra en el País Vasco, por ejemplo? ¿Y cómo caería ahí también una rebaja a las pensiones más altas, bastante mayor que la media? Tipo Portugal, de quitar una paga extra. Que sería solo un ajuste para este año. El año que viene habría que hacer otro. No, pero si es que ahora mismo, tal y como está el sistema de pensiones, que se está financiando por las cotizaciones exclusivamente, es imposible. O sea, eso significa que cada año va a haber una rebaja del 4 o 5% de las pensiones. Es que es inevitable. ¿No? O sea, a no ser que milagrosamente empecemos a crecer al 4 o 5%. Sería la única forma, claro. Te pones a crear 500.000 puestos de trabajo cada año y entonces es sostenible. El sistema de pensiones, claro que sí, pero es que eso no va a pasar. Claro, tienes el desempleo igualmente disparándose, los intereses de la deuda disparándose, la amnistía fiscal no recauda, la subida del IVA no recauda, entonces tienes todo el estado de bienestar, digamos, que se te cae. No, la única y además si tienes que financiar un banco malo, que otros países lo hicieron hace 3 años. Sí. Sí, un banco malo que esa es otra. El banco malo. A ver en qué momento o sea, lo primero, de dónde van a sacar el dinero para financiar ese banco malo, me gustaría a mí, con la cantidad de activos que hay, que están comentando, como decía antes, el 10% de lo que hay de verdad, es lo que están diciendo. En fin, desde luego el tema de las pensiones está clarísimo que eso en una sociedad sana lo que se tomaría es la determinación de decir, a ver, cómo queremos repartir la tarta. Es decir, bueno, realmente lo que queremos es que vaya tanto a las pensiones, pues entonces hay que financiarlas de otra manera. Eso es evidente. Y habrá que financiarlas mediante impuestos, porque mediante cotizaciones sociales, pues no. No es posible, a no ser que las pongas al 80%, claro. Sí, pero te tienes un momento tipo Gorbachev. Es decir, tienes que salir a la televisión y decir, señores, pensiones fuera, subsidio de desempleo máximo 1 año, copago para todo, pago carreteras, educación y sanidad, claro, y funcionarios, la otra paga extra que les quedaba también fuera, pero ¿eso dónde te lleva? Y esos son los ajustes que hay que hacer, con los números que están saliendo. Y probablemente por ahí andan, no, y todo a la vez, o sea, no hoy una cosa y 3 meses más tarde. No. Y eso es lo que va a pasar cuando salgan los números y venga o no venga la troika. Eso además tiene usted, con el añadido adicional de independencias para unos, banco malo para allá, claro. Y ese es el panorama del país. Lamentablemente, ese es el panorama que tenemos. Eso sí, lo de licitar para empresas amigas a precio de oro y concesiones administrativas y todas estas cosas, eso no lo van a tocar. En fin, Diego, no sé si es que... No, y el AVE Galicia tampoco, eso... No, eso tampoco. Y el de Castellón tampoco, que se lo han licitado hace 2 meses. Un poquito más, creo que fue en mayo, ¿no? Cuando lo licitaron. Pues bueno, pues ese tampoco. Diego, no sé si querrás añadir algo más sobre este tema o pasamos ya al último tema del día, que es lo de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán. Bueno, que creo que el ajuste no se debe hacer vía ingresos, porque yo creo que ya estamos en la famosa curva de Laffer, en la parte descendente, de que por mucho que se aumenten los impuestos no tiene por qué recaudarse más, y ya se va a ver con el aumento del IVA, sino no queda más remedio que recortar los gastos y de forma salvaje. Y está claro que el sistema de pensiones no es sostenible, pero ya no lleva siendo sostenible bastante tiempo. Por el tema coyuntural que tú comentabas, entraron ingresos extra que no se esperaban, pero que no se puede mantener indefinidamente, a no ser que mantengas una burbuja sin pinchar durante mucho tiempo, que es lo que al final ha pasado.
y bueno, que eso, que al final yo creo que este es un anticipo para lo que va a venir después. El comunicado de Guindos es un anticipo para lo que ellos van a hacer. Ya no, bueno, supongo que también aconsejados entre comillas por la troika, y nada, que no les va a quedar más remedio que modificar el sistema de pensiones, sí o sí, y eso pasa por rebajar las pensiones actuales. Vale. Vale. No, yo también lo que creo que hay un problema muy grave que yo critico siempre a los economistas más de izquierdas, a los economistas post-keynesianos, etcétera, cuando comentan que en España el problema es que se recauda poco en función del PIB. Y yo les diría a toda esta gente que el problema seguramente es que la mentira del gobierno ha llegado a tal punto que es que el PIB también es mentira. Es decir, que realmente la contabilidad nacional es más falsa que un billete de 3 euros, ¿no? Aquí nadie se cree que haya estallado una burbuja inmobiliaria monstruosa, se haya hundido un sector totalmente hipertrofiado como el de la construcción, que se ha hundido absolutamente, y sin embargo el PIB haya caído lo mismo que en Francia. O sea que es una cosa totalmente absurda. Entonces, claro, estamos hablando de que la recaudación es en función de lo que es la economía de verdad, no la economía que nos está diciendo el INE. Yo creo que el problema... Y además, estoy convencido que en el futuro, de aquí a 50 o 100 años, si hay historiadores, habrá grandes disputas entre ellas hablando de esta crisis, porque habrá gente que dirá, oiga, viendo los datos, pues no fue para tanto esta crisis, no sé por qué hay tanto problema con ella. Los otros dirán, y eso, es decir, estamos creando un problema histórico realmente, porque diga, oiga, si el PIB en España pues cayó lo mismo que Alemania, incluso menos. O sea, yo no sé por qué hubo esos problemas en España a principios del 2012, 2013. No sé por qué. Si los números no los respaldan, esos problemas. Ya. Y habrá escuelas de historiadores que dirán pues unas cosas y otras otras. Pero es verdad que los números no respaldan los 6 millones de parados. No, claro, nosotros deberíamos estar pues como Inglaterra, más o menos, en función de los números, o como Francia. O como Portugal, con un 16% de paro. Sí. No, ni eso. Según lo que ha caído el PIB, deberíamos tener un 12% de paro, no más. Vamos, ahí deberían estar los números, pero claro, el problema viene por donde viene. Que esta gente, por miedo a que se perdiera la confianza en los mercados, se perdiera la confianza internacional, que salieran huyendo de aquí todos los inversores, viendo los números horribles que había en la economía, pues esta gente decidió pues que había que maquillar los números. Y evidentemente la jugada les ha salido porque por lo menos sirvió para que el anterior presidente se jubilara como presidente. Que si no hubiera tenido que dimitir y se jubilara sin que el país quebrara. Y estos van a lo mismo, ni más ni menos. Ellos pretenden, Rajoy lo único que pretende es llegar al 2015, siguiendo la misma estrategia que siguió el anterior. Es decir, la estrategia de tapar todas las mentiras, de tapar todo lo malo, y decir, oiga, pues aquí las cosas no están tan mal, no entendemos por qué los mercados son tan malos con nosotros, es que nos tienen manía. Si los mercados supieran lo que hay de verdad, ya, desde luego ya iban a ver lo que era manía de verdad. En fin, porque no se imaginan ni la cuarta parte de lo que hay de verdad, ni la cuarta parte de donde realmente ha llegado la mentira. La mentira estadística de esta gente, que es algo inimaginable, ¿no? En fin, bueno, yo creo que ya el tema este que hemos hablado de él muchas veces, yo creo que lo vamos a dejar. Si queréis pasamos ya a lo del Tribunal Constitucional alemán. Diego, ¿qué es lo que ha dicho exactamente el Tribunal Constitucional alemán? Porque ha dicho que sí al rescate, lógicamente ha dicho que sí al MEDE, pero creo que ha puesto bastantes condiciones, ¿no? Bueno, esta es otra de esas semanas decisivas para el euro, que ya vamos a desgastar la frase. ¿Vale? Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional era una sentencia que estaba, digamos, en suspenso desde junio para hacer, para darle pleno derecho a Alemania para que aportara una cantidad al MEDE. Pero esto ha sido con una cierta condicionalidad de unos 190.000 millones de euros,
qué es lo que tiene que aportar, y en caso de que necesite aportaciones adicionales tendría que tener el respaldo del Parlamento alemán. Pues eso, la cantidad va a ser limitada y refuerza la capacidad de veto de Alemania con respecto a lo que pueden acceder al MEDE, no ya solo del fondo de rescate, el propio MEDE, sino también del Banco Central Europeo, porque recordemos que ahora los países que tienen que acudir a compra de bonos ilimitada tienen que pasar antes por el MEDE, con lo cual ahora mismo Alemania tendría capacidad de veto para prohibirlo de alguna manera a los países. Y otra... Sí, perdona. Sí. No, sigue. Termino. Este MEDE no va a contar finalmente con la licencia bancaria, con lo cual no va a poder financiarse en el BCE. No, y no va a poder apalancarse, claro. Y no va a poder apalancarse, exactamente. Efectivamente. Y luego yo otra cosa que veo bastante significativa es que todo tiene que pasar ya por las dos cámaras alemanas. Sí, tanto por el Congreso como por el Senado. Exactamente. El Senado es bastante anti-rescates, no hay que olvidarlo. Tenemos también el tema de que el Banco Central Europeo ya no puede comprar deuda de forma indiscriminada cuando le dé la gana, sino que tiene que ser dentro de estos mecanismos aprobados. Es decir, que mañana Draghi, si no está aprobado, no puede salir y comprar 5.000 millones de deuda española o italiana. Y bueno, pues ahí realmente yo creo que la noticia, dentro de que podía haber sido peor, pero no es buena, ¿eh? La sentencia del Tribunal Constitucional de cara a lo que pueden ser unos intereses españoles que estaban basados en que se aprobara algo que significara unas enormes transferencias de riqueza del norte al sur, que eso era la esperanza realmente del gobierno español, y yo creo que esas esperanzas no se han visto satisfechas, ¿eh? No sé qué piensa usted, Eduardo. Hombre, yo creo que no había mucha confianza en este mecanismo, porque significa, aun cuando hubiera sido aprobado, era poco creíble que Italia, por ejemplo, empezara a emitir decenas de miles de millones para prestarnos a nosotros, o incluso la propia Francia o Alemania. Entonces, cada vez todo gravita más hacia lo que haga el Banco Central o lo que no haga. Y es cierto que esto, que curiosamente el Banco Central, de cierto modo, se ha atado las manos cuando ha clarificado en qué momento va a comprar nuestra deuda, y también la ha atado a nosotros, porque anteriormente el Banco Central una mañana podía decir que empezaba a comprar deuda española. Y lo que quería en realidad Rajoy es que Draghi saliera y dijera: no voy a anunciar nada, esta mañana ya hemos empezado a comprar deuda española y vamos a seguir comprando hasta que los diferenciales bajen a un nivel razonable, en no más de 200 y pico puntos. Eso es lo que de verdad quería Rajoy, y eso no se ha producido. Ahora tiene que mojarse él. Y entramos en el tema de la condicionalidad, que es muy complicado. Claro. Porque cuando compra, cuando se cumplen las condiciones, cuando se firme el compromiso, cuando se va comprando a medida que se cumplen las condiciones. Es que la carta está desde 2010 encima de la mesa en la Moncloa y todavía no he hecho ni caso de ella. Claro, y además había un compromiso muy simple que había, que era que las comunidades informaran cada mes de sus cuentas. No se ha hecho. Sí. Entonces este hombre es el delegado de su partido en Madrid, el señor Rajoy, pero es el delegado, no manda él. Él es el que da la cara, pero no el que manda. El que manda son los varones, que hacen lo que quieren. Entonces este hombre puede arbitrar entre unos y otros, o poner unos contra otros, pero no puede tomar decisiones de calado. Entonces llegamos a una situación de bloqueo que nos estamos pareciendo cada vez más al final de la Unión Soviética. Independencia de unas regiones, un líder que es inoperante, los varones regionales que hacen lo que les da la gana, y si les tocan las narices, este hombre con las pensiones, mañana aparecería el presidente de Galicia reconvertido en presidente del Partido Liberal Gallego, o Partido Regionalista Gallego, o nacionalista, como quiera llamarse, y tardaban un día en cambiar el color del carné. Bueno, entonces, de hecho, ya vimos un amago de esto en Asturias, ¿no? Sí, y eso
Entonces son partidos, el problema del partido es que en realidad no son partidos, son agrupaciones de intereses. Y si no, y para estar en un partido, para irme a la oposición, pues me cambio, obviamente. No voy a estar aquí para sufrir, estoy aquí para llevármelo crudo, obviamente. Eso es lo que comentaba César Molinas en este artículo suyo del País el domingo, que los partidos se han desestructurado totalmente. Los grandes partidos nacionales ya son, lo que usted ha dicho, agrupaciones de intereses, son una federación de partidos realmente. Entonces, que en un momento dado le toca las narices a un varón y el varón dice que se larga, lógicamente. Y además se va con toda la estructura del partido detrás. Claro, y por eso esos procesos de disolución, como en la Unión Soviética, son tan rápidos, porque en realidad no había nada detrás. Había un varón en una república ahí, que él, si le interesa montar un partido, se lleva a su gente, y punto. Y eso es un día para otro. Ellos han perdido, lo que es Génova ha perdido ya totalmente el control de lo que son las delegaciones, o sea, las federaciones regionales del partido. O sea, lo ha perdido totalmente. Y el PSOE no, digamos. El PSOE lo perdió hace mucho ya. O sea, que estamos en una situación, pues lo que usted dice, que hay un riesgo de desmembramiento grande, cosa que a mí si fuera para mejor no me preocuparía gran cosa. Pero vamos, que hay bastantes dudas de que sea para mejor, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, Diego, creo que te queda ya poquito tiempo. Si te parece, bueno, me dices que te quedan todavía 15 minutos, ¿no? Me gustaría que comentaras algo más sobre esto que está diciendo Eduardo, sobre esta situación a la que estamos llegando, que evidentemente es una situación de cada vez más inestabilidad, ¿no? A nivel nacional. Sí, no cabe ninguna duda. Es decir, tanto políticamente yo creo que hay una crisis de valores muy grande. Al final, político lo que se está convirtiendo es en, digamos, alguien que solo vela por sus intereses y no por sus intereses partidistas en lugar de por los intereses del conjunto del país. Y esto, vamos, yo creo que es más imprescindible cambiarlo casi antes que la crisis económica, porque no habremos conseguido nada de otro modo. Es decir, si volvemos, si imaginemos que la crisis termina y volvemos a empezar todo de cero, no servirá de nada volvemos a meternos en otra burbuja inmobiliaria, en otra crisis de este tipo, porque... Pero es lo que quieren ellos, en el fondo, que se vuelva a relanzar la burbuja y vuelva a ser todo como antes. Por eso digo que antes de cambiar la estructura del país, lo que hay que cambiar es la estructura del partido político y de lo que es la política en este país. A mí me parece eso clave porque de otra forma no tendremos capacidad en futuras crisis. Y es que al final el político tiene que ajustarse al presupuesto digamos limitado con el que cuenta ahora, y tendría que haber sido así siempre, y no siempre ha sido así. Ha contado con un presupuesto ilimitado que le ha permitido gastar sin ningún tipo de control y sobre todo para sus intereses, y vamos, esto yo creo que me parece imprescindible cambiarlo desde el punto de vista político. Hay una cosa curiosa, y yo lo hablo siempre, que aquí el problema no son los partidos que sean especialmente malos, o sea, evidentemente lo son, ¿no? Sino que es que no podía ocurrir otra cosa con el diseño institucional que teníamos. O sea, es que era la única evolución posible, que esto acabara así. Entonces, aquí el problema es que hay que cambiar el diseño institucional de arriba abajo, el diseño institucional del país. Esto es como si tú coges y a un grupo de niños no les ofreces más que comida basura y luego pretendes que los niños sean atléticos y delgados. Pues no puede ser, evidentemente. Si no tienen para comer más que comida basura, pues van a ser todos unos sedentarios y unos gordos. Esto es exactamente lo mismo. Un diseño institucional tan malo como el que teníamos no podía conducir más que a este desastre que estamos viviendo, a la quiebra del país, a un país en recesión permanente, a una situación hostil para cualquier persona que quiera emprender, una situación hostil para la libertad, a una juventud sin futuro y a una clase dirigente, unas élites que se dedican a sangrar al país y a sangrar a toda la gente y vivir a costa de ellos, y unas élites cada vez mayores y que cada vez, pues digamos que son más y más egoístas y extraen más y más riqueza de toda esa gente, por lo menos en proporción,
Yo desde luego no veo ninguna solución si no se cambia radicalmente el diseño institucional. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego. Eduardo, no sé Sí, si... pero no hay consensos básicos para poder cambiarlo. No los hay. Eso tiene toda la razón, Entonces, Eduardo. no hay consensos básicos y tiene una élite contaminada por lo que han hecho antes. Entonces eso le lleva a un movimiento de revolución o un movimiento de implosión. No es como cuando hicieron la Constitución del 78, que se encerraban 4 amigos y se iban a un bar y empezaban a escribir artículos, poniéndose de acuerdo. Ahora no se toleraría eso. Pero como tampoco hay consensos básicos sobre nada, tampoco sería posible un movimiento desde abajo. Bueno, sería posible con mucha demora. Está muy complicado. O sea, ahora desde mi punto de vista, la evolución más probable de todo esto es a un diseño institucional todavía peor, ¿eh? Es decir, probablemente algún tipo de régimen populista. No sé muy bien en qué sentido iría esto, pero probablemente iríamos a algo así. Yo pongo como modelo Argentina o una cosa por el estilo. O sea, que vayamos a una especie de peronismo. Vamos. Ya sé que no es muy optimista lo que digo, pero vamos, es lo que veo, que es lo más probable en estas circunstancias. Está claro, perdona, Juan Carlos. Sí, Diego. Está claro que la Constitución del 78 se hizo a medida de los partidos y va a seguir siendo así hasta que, en tanto en cuanto no cambien los partidos que están gobernando, no va a haber ningún cambio en ese sentido, o un movimiento ciudadano, pero muy masivo por parte de la mayoría de la población. Pero ahora mismo yo eso lo veo inviable. No, pues es lo que dice Eduardo, que es que no hay consensos básicos en ningún lado. O sea, tú ahora mismo reúnes 20 personas que no sean de estas élites extractivas que comentaba César Molinas, reúnes 20 personas y cada una de ellas tiene en la cabeza un modelo de cómo debería ser el cambio institucional que no se parece en nada al de la otra. O sea, no hay manera de llegar a un acuerdo de mínimos, por lo menos yo es lo que he visto en todo el tiempo que llevo en el tema del 15M y en todos estos movimientos que han surgido desde abajo para tratar de cambiar las cosas. O sea, no existe ese acuerdo de mínimos. La gente lo primero porque no hay un diagnóstico claro del problema. O sea, la ceremonia de confusión a la que hemos asistido todos estos años, que ha sido evidentemente una contaminación que se ha diseñado desde arriba con el dominio que tienen de los medios de comunicación, ha sido tal que la gente ya no sabe ni siquiera realmente lo que está pasando. O sea, ni siquiera gente que es perfectamente válida y perfectamente inteligente, o sea, que razona perfectamente y sin embargo no es capaz de ver lo que está pasando por el dominio que han tenido de la propaganda. Hay muy poca gente que sea capaz de ver dónde está el problema real. Entonces la gente se pierde, cada uno tiene su idea de lo que habría que cambiar, no se dan cuenta que muchas de las propuestas que hacen realmente están teledirigidas desde arriba y lo que provocarían es el asentamiento de un régimen todavía peor que el que tenemos, pero bueno, es en lo que estamos, no se sabe dónde iremos, pero vamos, el aspecto que tiene es bastante malo, la evolución del aspecto que tiene es de estado fallido. Sí, ese es el aspecto que tiene. Muy bien, si queréis vamos a pasar a un par de preguntas que tenemos antes de terminar, que ya a Diego le queda muy poquito tiempo. Se comentaba un miembro del BCE esta mañana que piensan que el BCE no va a tener que llegar a comprar bonos porque simplemente la intimidación a la que va a someter a los mercados, la amenaza de la compra, va a hacer que no los tenga que comprar. ¿Usted qué piensa, Eduardo, de este comentario de este miembro del BCE? Bueno, eso también compró bonos griegos y por dónde se fueron, con lo cual y lo dijo, que estaba comprando bonos griegos, lo dijo que estaba comprando bonos irlandeses y portugueses y acabaron todos en el rescate. Entonces, aunque yo me crea que mañana va a intervenir el BCE y va a poner los bonos en el 2, a lo mejor me creo también que hasta que Rajoy no los vea en el 7 no va a pedir la intervención. Entonces yo me pongo corto y veo cómo cae el bono hasta que rinda un 7 y luego ando un poco listo para que no me pille el BCE, con lo cual
sigo vendiendo bonos, aunque me crea eso que dice, que el BCE va a intervenir. No, y no solo eso, que si uno le va cogiendo el truquillo al BCE, y hay gente que está especializada en eso, puede comprar cuando está barato y vender cuando está caro. Yo puedo hacer el siguiente cálculo. Rajoy no va a pedir nada hasta que pasan las gallegas, el 20 de octubre, ¿no? Pues yo puedo estimar que de aquí al 20 de octubre va a subir la diferencial. Con lo cual me voy a poner corto contra los bonos y voy a ganar un dinerillo. Eso es. Y eso es una apuesta racional, ¿no? Naturalmente. Y pensar que cuando pase determinado límite, calcular más o menos que el BCE va a comprar, y entonces te pones largo y vas ganando dinero con eso. Pero además hay un problema adicional ahora respecto a antes, que antes el BCE compraba de un minuto para otro. Ahora no. Ahora tiene que ir Rajoy, pedir el rescate, firmar el memorándum, vamos, y eso no se hace en media hora. Con lo cual, si tú eres un especulador, sabes que vas a oír las sirenas de la policía y venir antes de que te fijen, antes de que te cojan. Bueno, en fin, en resumen, que lo que ha dicho este miembro del BCE, que por cierto es griego, es una idiotez. No, bueno, en fin. Diego, no sé si querías comentar algo de esto. No, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. El poder de intimidación del BCE dura lo que dura. Sí, además, fijaos que en julio dijo que iba a hacer algo en agosto, en septiembre. Ya todo el mundo se asustó, bueno, o se alegró, dependiendo. Y en septiembre lo que ha dicho es que va a hacer algo en el futuro, pero no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque todo el mundo sabe que tiene un consenso débil interno. Entonces, lo que le gustaría al BCE, obviamente, es que todo el mundo hiciera caso de sus promesas o amenazas sin tener que moverse de verdad. ¿Por qué? Porque moverse de verdad le va a costar mucho, por tema de votos internos. Entonces a ellos les gustaría gobernar por amenazas o por promesas, sin tener que gastarse un duro. Las que obviamente le van a poner a prueba, como ya le han puesto a prueba antes. Sí, el oyente que comentaba esta noticia de la que hemos hablado dice que, bueno, que es un amigo de Colectivo Burbuja, lógicamente, dice que el miembro del BCE dice que no va a tener que intervenir. El BCE, lógicamente, no interviene si se controla la prima de riesgo, pero si este cálculo suyo falla y los inversores se empiezan a poner cortos contra el bono español y la prima de riesgo va subiendo, lógicamente al final esto que ha dicho el señor el BCE no se cumpliría y tendría que intervenir necesariamente porque el gobierno español tendría que solicitar el rescate. Vamos, yo entiendo que ese es el razonamiento que ha hecho Eduardo cuando no sé si me equivoco, Eduardo. Sí. Sí, bueno, en fin, que es que creo que había... Pero vamos, el BCE, la intervención ahora es más complicada, tiene que firmar el memorándum, pedir el rescate, con lo cual el especulador ya está avisado. Luego también ha salido otra noticia en la que el Banco Malo, en caso de que finalmente se consiga montar, parece ser que va a comprar a un precio más bajo, o sea, con un descuento todavía mayor que el que había dicho de Guindos, este 50%. Realmente se está hablando por ahí, a mí me están llegando noticias de descuentos entre el 65 y el 75% para operaciones que se están cerrando ahora mismo, de activos inmobiliarios de la banca. No sé si usted conoce algo de esto, Eduardo, de este tema. No, todos son globos sonda, lo que hay hasta ahora. Muy bien. Y Diego, no sé si antes de terminar querías comentar de esto. No, respecto al Banco Malo es que todavía no está muy claro cómo se va a articular y todo son especulaciones respecto a lo que se va a hacer, no se va a hacer, con lo cual las noticias no dejan de ser rumores que muchas veces pueden ser infundados. Entonces no desconocía esta noticia y no tengo ningún dato. El globo sonda va encaminado a decir cuanto más barato compre el Banco Malo, menos le va a costar al contribuyente español. Con lo cual yo dejo caer que voy a comprar muy barato, con lo cual quedo muy bien. Sí, pero bueno, al final esto van a ser más provisiones para la banca todavía, claro. Están hablando de entre 7 y 14.000 millones más con los activos que tienen ahora en cartera, que recordemos que solo son una fracción de los que finalmente llegarán a tener. Sí. Que realmente el problema es de que se vendan muy muy baratos los inmuebles. Yo lo veo inevitable que se lleguen a estos descuentos del 75% o incluso más,
según zonas, evidentemente hay inmuebles muy buenos en cartera de la banca y que se van a vender más caros, pero hay otros que son horribles, es pura purria, que eso se va a vender con el 90% o más de descuento y no digamos ya el suelo. En fin. Creo que ya tenemos que ir terminando, ¿no, Diego? Que ya te tienes que ir. Sí, lo siento mucho por los oyentes, pero... No hay ningún problema, ya habrá más tiempo otro día para comentar. De todas maneras, ya llevamos 1:15 de programa. Pues bueno, como siempre, agradeceros vuestra presencia aquí. Diego, muchas gracias por tu participación, que sé que es el único rato del día que tienes para hacerlo. Muchas gracias a vosotros y para mí siempre es un placer estar aquí comentando la actualidad. Y muchas gracias, por supuesto, Eduardo, como siempre, después de estas vacaciones, aunque ya es el segundo programa en el que participa, pues ya estamos aquí con nuestra nueva temporada a pleno rendimiento. Muy bien, gracias. Y muchas gracias, como siempre, a los oyentes, tanto a los que van a escucharlo en diferido como a los que lo han escuchado hoy en directo, hoy día 13 de septiembre, entre las 9:15 y las 10:30 horas. Nos despedimos por hoy. Os recordamos que podéis continuar en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook, y que podéis seguirnos a todos en nuestros respectivos muros de Facebook, tanto a Diego como a Eduardo como a mí. Hasta pronto. Estás escuchando Economía Directa.